Estoy en comunicación con la vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, la diputada Toribia Alero, diputada de la bancada de Comunidad Ciudadana. Toribia, muchas gracias por aceptar mi entrevista, muy amable. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan, y yo más bien te agradezco por la invitación a la entrevista. Siempre es importante escuchar todas las voces y más teniendo presente que este año van a ser las elecciones generales en Bolivia, siempre y cuando el gobierno mediocre de Luis Arce Catacora no la suspenda con complicidad judicial. Recordemos que según las encuestas, Luis Arce tiene el 1% de aprobación y quiere ir a la reelección. En este caso, ¿usted por qué está apoyando la candidatura del empresario Samuel Doria Medina, que según varias encuestas tiene mucha preferencia electoral? Bueno, nosotros, o sea, mi organización y también cientos, diría miles de bolivianos, de bolivianas, sobre todo de la parte de indígena, somos de oposición, oposición al partido de Evo Morales, ¿no? Como es el Movimiento al Socialismo. Nosotros hemos estado muy maltratados, ¿no? Prácticamente querían hacernos desaparecer y ya no había pues una voz que pueda interpelar, una voz que pueda contrarrestar, ¿no? Todos los abusos al cual estaban sufriendo los pueblos indígenas, aunque estratégicamente Evo Morales ha sabido manejarlo muy bien por el tema de identidad, ¿no? Por el tema étnico, porque él también proviene de un pueblo indígena. Entonces, sabemos que en nuestros países en América Latina tenemos historias también, ¿no? De colonialismos y que la izquierda, ni siquiera es izquierda, yo creo que son los disfrazados de izquierda, han querido aprovechar esa coyuntura, ¿no? De hacer creer de que Una cosa que el me llama la presidente de atención, Bolivia era Toribia, usted indígena. tiene la huipala. Muchas personas de la derecha Ujú. dicen que la huipala es un invento de Evo Morales, que no existe, pero usted reivindica la huipala no siendo masista. ¿Nos puede explicar a qué se debe? Sí, con esto iba a terminar. Nosotros venimos de un movimiento indígena, no tenemos nada que ver con el partido político de Evo Morales. De hecho, somos activistas también indígenas, tenemos una causa particularmente y profundamente es la defensa de la tierra. Hasta ahí está bien. El tema de la huipala también es una reivindicación propia, ¿no? De un movimiento catarista, indianista. Algunos dicen que es un invento, sí, pero al final uno se inventa símbolos de unidad, uno se inventa símbolos que identifican o que le dan, ¿no? Que simbolizan una lucha, simbolizan parte de una historia, simbolizan unidad. Entonces yo creo que eso no está mal. Hasta nuestras banderas en todos nuestros países son un invento, pero un invento que simboliza, por ejemplo, la creación, la fundación de un nuevo país, de una No, lo república. pregunto porque Entonces, hay miembros de la derecha boliviana que repudian sí. al movimiento indígena o a la huipala, pero usted está con Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina no tiene entonces un discurso o mala predisposición hacia los indígenas campesinos originarios. Por algo usted lo está No, enviando. no, la huipala es propio, como dices, un invento, una creación de los pueblos indígenas. Pero como te decía, Sí. el partido de Evo Morales, sus allegados han querido hacer creer que la huipala es de su partido. O sea, han, han querido confundir de que ser indígena es ser igual del partido de Evo Morales. Si no eres partidario, no militas en el partido de Evo Morales, eres traidor, eres vendepatria, eres enemigo del pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Evo Morales era considerado el pueblo. Entonces te decían que eras traidora del pueblo, traidora de Evo Morales. Así que todo lo indígena le pertenecía a Evo y su partido político. Eso es lo que se ha estado manejando y haciendo creer. Y lo malo, yo pienso que sí hay que también discutir ampliamente es que la derecha ha agarrado eso, o sea, los indígenas éramos maltratados, humillados aquí en nuestro país y la derecha no ha hecho nada, nunca ha denunciado.
Así es. en contra de esa violación a los derechos de los pueblos indígenas. Más al contrario, algunos decían, ahí está, pues eso querían, por eso están con Evo Morales, cuando el tema de derechos no es lo mismo, igual que política partidaria. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de Luis Fernando Camacho, no milito en su partido, pero he sido una de sus defensoras de sus derechos humanos. Entonces yo no puedo confundir mi partido político con derechos humanos. Y yo creo que ahí hay que saber identificar. Y eso yo he hecho una crítica amplia de que la derecha, hubiéramos querido que la derecha, la oposición boliviana, denuncie la violación a los derechos de los pueblos indígenas. La, Disculpe, recién habló de Luis Fernando Camacho. ¿Para usted está injustamente detenido el gobernador de Santa Cruz? Claro, claro que sí. Yo he viajado a muchos países a hablar de democracia, a hablar de presos políticos, y entre ellos yo he incluido siempre a Luis Fernando Camacho, porque yo defiendo derechos. Es, no puede haber derechos, unos derechos buenos y otros derechos malos. Sí, el Derechos son los derecho humano no derechos. es ni de izquierda ni de Claro, derecha, es claro, de todos. en ese marco, lo mismo es derecho indígena. Los derechos indígenas no son para los buenos ni para los malos, son derechos y punto. Pero la oposición no ha sabido dar lectura a eso de que los pueblos indígenas somos tan bolivianos como el resto de los bolivianos, y que si Evo Morales estaba humillando, pisoteando, violando, vulnerando nuestros derechos, la oposición boliviana nunca ha hecho una denuncia en contra de Evo Morales. Es por eso nosotros nos hemos Disculpe, fortalecido, ¿por qué hemos hecho lo que hemos la podido. política boliviana está girando en torno a Evo Morales? Porque yo la entrevisto a usted para hablar sobre la situación electoral política y usted hace como 5 minutos lo está criticando a Evo Morales. Parece que lo único que hace la oposición es criticar a Evo Morales, incluso No. el gobierno que lo traicionó. Yo, lo traicionó, dice. Yo Sí. nunca he sido militante del partido de Evo No, Morales. el El, gobierno de Luis el Arce. gobierno de Evo Morales ha violado los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno de Evo Morales ha perseguido a toda la oposición boliviana, a todos, ¿no? Pero los más perseguidos hemos sido nosotros porque vivimos en comunidad. Nos han expulsado de nuestras comunidades, nos querían acabar, o sea, no quieren saber que exista una oposición indígena. Entonces, ahí es donde yo estoy ahorita interpelando, inclusive por algunos de oposición, inclusive nos decían, eso merecen, ¿para qué van donde Evo Morales? Nosotros nunca hemos ido donde Evo Morales, pero sí hemos defendido derechos, ¿verdad? Entonces, es muy distinto, y eso es justamente lo que hemos hecho prevalecer hasta estos días. Nosotros hemos sido activistas, nos hemos defendido, hemos resistido al régimen así de Evo Morales, y en esas condiciones es que Carlos Mesa nos ha invitado para que yo sea candidata para una diputación. ¿Por Y qué no ahí habla hemos usted logrado. de la represión que le hicieron a los ponchos rojos, a los indígenas, de parte de David Choquehuanca como presidente de la Asamblea? ¿O usted lo está Uh, defendiendo? los ponchos rojos también son partidarios de Evo Morales, pero ahora todo Pero es son destruido. indígenas, no, pero usted comenta estos problemas que hubo en la época de Evo Morales, pero con Arce y sobre todo con Choquehuanca, que es indígena, también se los está reprimiendo a los pueblos indígenas. Y a usted no le Hay, escucho no, no, solidaridad. hay muchas cosas. Claro, nosotros los solidarios, o sea, hay una situación, ¿no? Y hay que ser claros también. Hay situaciones que están muy politizadas, y en esas situaciones politizadas yo no puedo ingresar. Pero si se trata de vulneración, de violación de derechos, nosotros no solamente nos solidarizamos, también denunciamos. Y para hacer una denuncia, Luis, tú sabes, tienes que tener pruebas. Tienes que decir, esto se ha violado. Hay cosas que están pasando en nuestro país. Por ejemplo, simplemente te voy a citar dos cosas. A mi organización, Evo Morales lo ha destruido, Sí, que se pero llamaba Evo Morales Comunidad. no gobierna hace 6 años. No, no, por eso te estoy diciendo, Usted ¿no ves? parece Ahí, la derecha que pero critica a ahora, Perón, que Perón murió hace 50 años. no, 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 te estoy Sí, comentando, sí, por por te estoy eso dando yo un también. ejemplo. Te Sí. estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Eso es lo que ha pasado. A partir de ello, nunca más existe mi organización, ¿no? Entonces lo han usado políticamente. Y esa, y esa estrategia de dividir organizaciones, de hacer desaparecer y aparecer otras organizaciones, es una estrategia política
tanto de Evo Morales y de este gobierno de Luis Arce Catacora. A eso es lo que te quería decir. Entonces, hay una organización, es contestataria al gobierno, inmediatamente lo divine, lo aplasta el gobierno. Es eso lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo no me puedo meter a otra organización que no es mía, ¿no? Para decir quién es quién, ¿no? Entonces, ahí las organizaciones se han hecho gasificar algunas, pero también estaban al lado de Evo Morales, ¿no? ¿Cómo se han No, pero hecho era gasificar? orgánico. ¿Que usted piensa que lo hicieron a propósito, que buscaban la represión, tus No hermanos por eso te indígenas? estoy diciendo, por defenderse, Sí, no por defender, porque era lo mismo que han hecho con todas las organizaciones, intervenir, usar fuerza pública, ¿no? La policía. sí. Y la policía gasifica. Y con esa fuerza pública han logrado, ¿no ve?, imponer una dirigencia que sea afín al gobierno. Eso es lo que han hecho ahora también. Y estos otros dicen, no es verdad, ¿no? Es una pelea de organizaciones, ya se vuelve, y en eso lo convierte el gobierno, ¿no? Y todas estamos así, toditas las organizaciones están partidas en cuatro, en tres, mínimamente en tres, porque hay arcistas, hay evistas, ahora creo que hay androniquistas también, y después nosotros que nos consideramos los orgánicos, ¿no? Yo vengo de una organización, y mi organización continuamos reuniéndonos en las calles donde podamos porque nos han despojado de todo, ¿no? Estamos en las mismas situaciones que algunas, pero yo creo que las más afectadas hemos sido aquellas organizaciones que no teníamos afiliación política partidaria de ningún partido, sino éramos autónomas, ¿no? Nos habíamos propuesto trabajar de distinta manera. Pero yo lo dejo ahí y ahora estamos donde estamos, ¿no? Sí, por eso hay que ver de ahora en adelante. Usted es Uh -huh. representante de Cochabamba, ¿qué opina de Manfred Reyes Villa, que es parte de un grupo de oposición y muchos dicen que es funcional al régimen de Arce? ¿Usted qué opina de este candidato? En Cochabamba, sí, Manfred Villa ha trabajado años, no es la primera vez, ¿no? Ha sido por muchos años alcalde, ha sido candidato a la presidencia, tenía un Perfecto. partido político muy fuerte, ¿no? Es muy conocido. No es como dicen que es nuevo, es innovador, los otros son dinosaurios, no, no es así. Está de la misma talla que los otros partidos de Carlos Mesa, por decir, ya está ahí. Entonces, es fuerte, sí, a nivel municipal, pero también tiene sus particularidades, ¿no? Porque él tenía muchos procesos, Manfred Reyes Villa tenía muchos procesos, por eso ha tenido que escapar a Estados Unidos, pero cuando ha llegado ya volvió con irregularidades. De acuerdo, por ejemplo, a una ley, el candidato a una alcaldía no tiene que haber vivido en ese municipio y tener su registro biométrico, ¿no? Electoral en ese municipio. Es un requisito fundamental, prioritario para que seas candidato. Pero Manfred Reyes Villa no contaba con ese requisito. Él ha votado, vive en Tiquipaya, es otro municipio. Tiquipaya no es cercado. Entonces, eso ya era un punto en contra de él, porque sin ese requisito él no podía ser nunca alcalde, pero lo han habilitado. Entonces, ahí ya la gente empezó a dudar, dijo, ¿por qué han habilitado a Manfred Reyes Villa la Corte Electoral sabiendo que él no vive en Cercado, no es un ciudadano donde ha votado o ha vivido o tiene su casa registrada en Cercado como vivienda, así, ¿no?, como nos piden, sino él tiene su morada allá en Tiquipaya, que es otro municipio. Entonces, a partir de eso ya hubo desconfianza de políticos, de la gente misma. Y lo otro es que también tenía juicios, pero sentencias ejecutoriadas. ¿Qué significa esto? Él tendría que haber ido a la cárcel ya casi de inmediato, pero no sé, por alguna razón, no Esto va es a la cárcel, importante no lo lo que usted está aprecian. diciendo. Tenía sentencias ejecutoriadas y tendría que ir a Claro, la cárcel. En cambio, claro, Camacho no tiene sentencia ejecutoriada y está hace 2 años en la cárcel. Así se claro. maneja la justicia boliviana con complicidad del régimen de Luis Arce. Claro, entonces eso es justamente que también se observa, se analiza y se hace una crítica. Y los políticos y también la gente de a pie empieza a criticar lo que dices. Hay mucha gente
que sin haber tenido sentencia solamente tiene detención preventiva, pero está años en la cárcel, pero ¿de qué La ley privilegio imparciales. goza este señor? Es pues un privilegio, y el privilegio es que es amigo del gobierno, no hay un pacto político, solo eso podría ser la respuesta. Entonces, a partir de ello hay dudas, hay muchas cosas que, ¿no? Y además que nosotros como oposición vamos realizando fiscalizaciones, haciendo críticas, resistencias, todo al oficialismo en Bolivia, pero Manfred Villa aparece casi siempre dándole la razón al gobierno de algunas situaciones que no son correctas. Entonces, como que tendría un discurso muy afín al gobierno. Esto es Entonces, hay interesante lo que muchos usted dice. elementos. Usted es diputada de Cochabamba, sabe quién es el alcalde de Cochabamba y está aclarando estas dudas. La última pregunta, ya que usted fue una de las primeras legisladoras en el ámbito nacional en apoyarlo a Samuel Doria Medina, que fue ministro, es un empresario que genera trabajo, incluso hace poco en Santa Cruz inauguró la Green Tower y algunos dicen que gobernar es generar trabajo, como decía el general Perón, independientemente de algunas cosas que uno puede cuestionar de Samuel Doria Medina. ¿Qué nos puede decir de esta propuesta de resolver los problemas de Bolivia en 100 días, que parece una propuesta muy optimista y lamentablemente poco real, porque cada día Bolivia tiene más problemas y quizás poner un plazo de 100 días es algo muy optimista de su parte? Sí, nuestro país, ¿no?, está viviendo situaciones de crisis económica muy terribles. No hay un solo dólar Sí. en las No hay arcas del gasolina. Estado, no hay diésel, no hay gasolina. Los precios de los alimentos han subido más del 100%, porque la falta de diésel, gasolina, implica también que muchos sectores productivos paralicen El o han pasaje aumentó empezado también, el que hace años pasaje. no pasaba así. El mercado negro es el que ahora campea porque la gente está vendiendo dólares el Sí. doble del precio del costo oficial, del precio oficial del dólar. El precio oficial está a 6,96, ¿no? Pero no encuentras un solo dólar en ningún banco, pero sí se puede encontrar en el mercado negro de ocultas, como se dice, en las noches te venden, pero te venden en el doble del precio, 12 bolivianos, 13 bolivianos, y Que la esto gente para la necesita legislación dólares. boliviana es delito, Claro, no pueden pero vender nadie bebidas, supervisa. pueden vender, es un delito, pero Así es. ¿qué van a hacer? La gente necesita dólares y empiezan a comprar gasolina, hay mucha corrupción, contrabando ahora de gasolina, diésel, o sea, es un caos que se ha vuelto. Ahorita en otras condiciones, si Milei fuera el presidente de Bolivia, ya estuviera ardiendo Bolivia, pero algo lo que pasa, ¿no? Porque también han sido 20 años de haber adormecido, de haber puesto en coma. Yo digo, la gente se encuentra en coma que no reacciona porque está sufriendo Pero piensa demasiado. que en 100 días se pueden resolver estos problemas. Ahí va la pregunta. Eh, Es claro, optimista de parte de Samuel. entonces estamos en puertas ya de elecciones nacionales y los políticos tienen propuestas. Lo primero, propuestas económicas para salvar a Bolivia de esta grave crisis económica. Y Samuel Doria Medina plantea que en 100 días va a haber dólares, que en 100 días se va a poder casi normalizar, digamos, la circulación de diésel, gasolina. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, él tiene una propuesta, ¿no? Una propuesta de que es posible que en 100 días puedan haber dólares y seguramente el tema del diésel, garantizar el tema del diésel y gasolina. Samuel Doria Medina es un empresario, es más empresario que político, pero a la vez hay, ¿no? Hay políticos, empresarios políticos, pero yo lo veo más O hay empresario, políticos que se vuelven empresarios. No es sí, el caso de él. sí, entonces él tiene bastante experiencia de manejar, de administrar, y se puede. Si ahora, Luis, si ahora en Bolivia está pasando esta grave crisis, es también por tema de la corrupción. Así, en plena crisis económica, la gente, o sea, la gente del partido en función de gobierno, sigue robando millones y millones. Estos días has debido saber cómo se roban de la subvención del diésel y la gasolina. Han contratado subsidiarias que les permiten encubrir
todas esas Y actos hay de una mega fuerte corrupción. denuncia de un ex Claro, directivo de IPFB que habla al respecto. claro. Entonces, imagínate, si eso acabara, yo creo que un 25% ya tenemos casi solucionado el problema. Pero no lo van a hacer, porque esos miles, miles de cisternas que hay en Bolivia son de diputados, senadores masistas, evistas, androniquistas, qué sé yo. Es que esta gente no sabe hacer empresa. Esta gente piensa que ha ingresado, ha entrado al gobierno a robar, que es fácil robar del Estado. A eso han entrado, no han venido a trabajar, a servir al país, han venido a robar, a asaltar, a acabar, a saquear con los recursos del Estado. Y entonces Samuel lo único que puede hacer es evitar ese asalto, ese robo al Estado y con eso ya se puede avanzar un poco. Eso es lo que hay que hacer en Bolivia. Y justamente esa gente que roba, que asalta al Estado, está bailando pues junto a Evo Morales. Millones de gente, o no millones, unos 50.000 personas han debido estar ahí bailando, cantando, porque ellos se han beneficiado Lo y creen que van a reconoció, volver a lo seguir traicionó la robando. conciencia. Millones apoyan a Evo Claro, Morales. Incluso en las encuestas, exactamente. cuando lo ponen de candidato, sin duda Evo está primero. Hay que Claro, entonces reconocer son que esa siguen teniendo un gente. gran apoyo popular. Ellos se ocupan de mentir a la gente. Imagínate, les dice, tiene que volver el Evo. Cuando vuelva el Evo va a haber diésel, va a haber gasolina, va a haber dólares. ¿De dónde? ¿De dónde va a traer Evo? Si él en su vida ha sabido invertir en un carrito sanguchero. Evo Morales ha sido 10 años diputado, 14 años presidente, 24 años viviendo del gobierno y toda su vida viviendo del sindicalismo, de los aportes que da el sindicato y además de la multa de los desvíos de la coca, de la hoja de coca que hacen sus afiliados. De eso vive él, nunca ha hecho empresa, no sabe qué es ganar, qué es perder, qué es invertir, cómo uno se rompe el lomo para ganar un peso al día. Entonces él piensa que es fácil entrar, robar y darle a su gente para que robe y él ahí endiosado de eso, eso no más quieren. Es la gente, mucha gente está cansada de eso, cansada de tanto engaño, entonces tenemos que seguir adelante y por eso ahora la mayoría, creo yo, está apostando que Samuel Doria Medina pueda tener una oportunidad de gobernar el país, a ver, ¿no? Y darle otro rumbo, otra mentalidad, una nueva mentalidad para construir un país. Y además al Samuel se lo ve como una persona que sí quiere acercarse a todos y todas en nuestro país, no así como Evo Morales, que es tan Otra vez con discriminador. Evo. Él habla, claro, Parece es que no enamorada de llena, usted. no llena hasta aquí. Pero sí, esto es verdad con todos los candidatos de la derecha. El generador de trabajo es Samuel Doria Medina por ser empresario, al igual que el doctor Chi. Hay que decir verdades, pero de Tuto Quiroga nunca se notó ningún emprendimiento, de Manfred tampoco, así que ojalá que por el bien de Bolivia el próximo gobierno sea mejor que este y se pueda resolver los problemas. Muchísimas gracias y para más información suscríbanse a mi canal de YouTube.